Muy bien, ya estamos de vuelta, pero sí, eso, muchas gracias. Les dije yo que estamos con Franco Metaza, él es parlamentario del Mercosur y queremos abordar la situación de Ecuador luego de este asalto a la Embajada de México. ¿Cómo estás, Franco? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Ale, muchas gracias a los compañeros también, muy contento de estar gracias acá. Gracias por venir al estudio además, ¿no? Es lindo estar en el estudio. Sí, a mí me gusta mucho más que hacerlo por Zoom. Sabemos que el diputado lo intentó, pero estaba ahí en sesión en el Congreso en Valparaíso, así que no podía estar. Pero muchas gracias por estar aquí y por tratar este tema. Fíjate que hemos estado conversando muchísimo de la gravedad de la situación que está en estos momentos desarrollándose entre Ecuador y México y cómo los países sudamericanos principalmente deberíamos estar reaccionando ante esto. Bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esta situación? Y si te parece a ti también de la gravedad que tiene para la región. Me parece de una gravedad absoluta y permitime salirme un segundito de lo latinoamericano y de lo sudamericano. Me parece que es de una gravedad global sin precedentes. La Convención de Viena, que es la que establece la inmunidad de jurisdicción para las representaciones diplomáticas, es uno de los pilares sobre los que se ha asentado el mundo civilizado y las relaciones internacionales. Entonces, un asalto a una embajada, que hay casos, sí, claro, hay casos de grupos paraestatales, hay casos de bandas, pero es la primera vez en la historia en donde es el gobierno quien ejerce el poder ejecutivo de un país el que manda a asaltar una embajada. Entonces, es una cuestión de mucha gravedad global. La Convención de Viena era santa hasta el día que Ecuador hizo lo que hizo. Luego está la cuestión latinoamericana, que como bien vos decís, Ale, los países sudamericanos tenemos que reaccionar y reaccionar de manera inmediata, todos los latinoamericanos de México para abajo, porque es algo que está sucediendo en nuestra región y de alguna manera nos tenemos que hacer cargo de la gravedad de lo que ha hecho el gobierno de Noboa. Bueno, en ese sentido, desde el Parlamento del Mercosur, ustedes saben que Ecuador es miembro asociado del Mercosur, entonces no le cabe la carta democrática, pero sí como Estado asociado vamos a presentar en la sesión del 29 de abril un proyecto de norma para que el Consejo de Mercado Común del Sur le retire derecho en el fondo. Lo suspenda temporalmente como Estado asociado hasta que se vuelva a poner a derecho, hasta que haya una situación de regularización democrática. Sí. Hasta ahora... ¿Y eso tiene posibilidades de éxito de acuerdo a lo que tú has podido conversar, de acuerdo a lo que tú has podido ver también con otros diputados, lo que has podido percibir de lo que ha generado esta situación? Sí, salió un comunicado de la mesa directiva, les cuento brevemente, pero el Parlamento del Mercosur tiene una mesa directiva de 8 personas, 2 por país, y por lo general están las fuerzas de izquierda y de derecha en esa mesa directiva, y salió la mesa directiva con un comunicado muy ágil a repudiar lo sucedido, así que entendemos que hay un consenso mayoritario en cuanto a la gravedad del hecho. Luego hay que ver si procedimentalmente los consensos parlamentarios van a acompañar un proyecto de norma para la suspensión. ¿Cuántos diputados son en el Mercosur? Son 75 por Brasil. Hoy están con una representación atenuada porque todavía no han podido terminar en su legislación doméstica de tener la representación directa. Los argentinos somos 43, 18 Paraguay y 18 Uruguay. Perfecto. Y esos son los diputados que en estos momentos entonces habrían hecho esto y hay de todos los colores políticos. Sí, el proyecto es de autoría nuestra, del bloque del peronismo de Argentina, pero vamos a tener el acompañamiento de otros espacios progresistas de la región. Comunicado. Oye, para la gente que no conoce, porque Chile no es miembro del Mercosur con totalidad de derechos, ¿cierto? ¿Cómo es asociado igual que Ecuador. Asociado igual que Ecuador, exactamente. ¿Cómo funciona este Parlamento? ¿Cómo se escogen a sus representantes? ¿Cuánto tiempo ustedes ejercen esa función? ¿Dónde están sesionando? Son cosas que para acá nos sorprenden un poco porque no estamos tan cerca del día a día del Mercosur.
Bueno, es un parlamento de integración regional en el mismo sentido que el parlandino, que el parlacén. El Parlasur está en un estado muy embrionario, no todos los países tienen representación directa, Paraguay fue el primero que lo tuvo, luego lo tuvo Venezuela, ahora Venezuela está suspendida por la Carta Democrática desde el año 16, Argentina es la segunda vez que somos elegidos y todavía falta que Uruguay y Brasil terminen de armonizar sus legislaciones domésticas para poder tener representación directa, entonces estamos... no tenemos todavía la posibilidad de emitir instrumentos vinculantes, entonces emitimos proyectos de norma para que el Consejo de Mercado Común los tome, recomendaciones a las cancillerías, declaraciones que son declamaciones políticas y muchas disposiciones internas, ¿no? Como está en un estado embrionario, estamos todavía dándole forma, moldeándolo. Es como si fuera una constituyente permanente y de largo plazo. Y me preguntabas a dónde sesionamos. El acuerdo de sede ha puesto la sede en Montevideo, así que una vez por mes de mínima, salvo que haya sesiones extraordinarias, nos movemos todos hasta Montevideo para sesionar allí. Perfecto. ¿Chile es parte del Mercosur? No, ¿no? solamente asociado. Asociado. Lo que pasa es que Chile tenía una política de libre mercado, estamos hablando de Lagos. fines de los 80, principios de los 90, que era mucho más laxa que la del Mercosur. O sea, tenía tasas, por ejemplo, por tratado con otros países que eran menores que los que ofrecía el Mercosur. Perfecto. Entonces, se ha integrado de manera muy paulatina. Ahora ya la realidad no es la misma que en los 90. O sea, yo creo que hay un entendimiento de que las cosas funcionan mejor cuando se colaboran en un grupo, pero en su minuto nosotros éramos más libremercadistas que el Mercosur. Entonces, a las autoridades de la época evaluaron siempre que... estamos al extremo del neoliberalismo. Ahora, la estrategia de la Concerta de esos años es de bajar los aranceles Claro. a cambio de que los otros bajen los aranceles. Entonces es una cuestión de acceso a mercados. Entonces, Y por eso Chile fue el primero en tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Exactamente, en eso fue la Latinoamérica, gran... por ejemplo. Porque Mercosur Sí. estaba negociando de manera conjunta y Lagos hizo una negociación bilateral traicionando a todo Mercosur para llegar a tener acceso al mercado estadounidense, que es como la gran victoria en eso, efectivamente yendo solo. Entonces nunca fue parte de eso Chile. Sí, Chile, tenemos... Pero de todas formas, la participación chilena en otras instituciones latinoamericanas, al final de esa representación, Latinoamérica tiene un problema donde hay un problema de alternancia en el poder entre derecha e izquierda, y cuando gana la derecha crea sus propias instituciones paralelas, ¿no? Correcto. Entonces Lo que dice Hassan es muy interesante. Yo creo que el ejemplo emblema es UNASUR. UNASUR había sido un mecanismo de discusión política, de diplomacia presidencial, que había servido para resolver un montón de cuestiones. Y ahí incluso, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero había gobiernos en la región de derecha. En el caso de ustedes estaba Piñera, estaba en el caso de Colombia también un Claro. gobierno de derecha. Tabaré Vázquez de Uruguay. De Uruguay, que era Claro, más más de de centro. centro. Y funcionaba muy bien. Luego arrasaron con eso. Vos sabés que yo pienso... eso fue el grupo Lima, ¿cierto? Eso fue el Grupo de Lima, que también tuvo una experiencia muy corta. Sí, Yo a veces lo que siento... Porque perdió la derecha. claro, Sí. claro, por esta alternancia en el poder, como dices tú. Hay como una multiplicidad de ámbitos que me parece que nos tenemos que dar la tarea en Latinoamérica de, no sé si de codificar o de confederar o de armonizar, ¿no? Como un gran ámbito de cooperación general en pos de poder hacer más eficiente la integración regional, que nos cueste mucho y que ya no la necesitamos solo económica como fue el Mercosur, que luego le dio paso al Parlasur. Necesitamos integración energética, necesitamos integración... En temas de seguridad. Totalmente. En todo. Oye, y a propósito de eso, ya que tú eres argentino, te quiero preguntar... Y politólogo. Y politólogo. Ayer estuve mirando la entrevista que le dio Javier Milei a Alejandro Fantino en Radio Neure. No sé si tuviste la oportunidad de ¿Podríamos observar mostrar algo. un pedacito? Porque sé que la teníamos recién. No la Sí. vi, así que si la... o Bueno, sea, pero hay tres vimos hitos que a mí me llamaron profundamente la atención y que ha sido viralizado. El primero, Fantino le pregunta ahí si él todavía piensa que el Estado es su enemigo. Y él dice, sí, el Estado es mi principal enemigo. ¿Cómo Y lo puede dice ser el siendo Estado tu enemigo? jefe de Estado. Mira, ahí Ya, está. ahí está la primera Veamos, escandalosa. Veamos No sé un cuál pe- será esa, a ver. un pedacito y tú después Ya. complementa, Rodrigo, ¿te parece? Para que escuchemos. Ah, no tiene los audífonos. Ah, pero le pasamos nuestros los audífonos, míos. pues, sí, pues. Segundo, se pelea con un bot del Jumbo. No sé si te enteraste de eso. No. Hay una cuenta parodia, en realidad, que en realidad ellos dicen somos una cuenta que hizo un experimento social que se llama Jumbot. ¿Ya? Entonces Milei dijo que... Y publicaban Ahí está. índices de precio, movimiento. Y él creía que era verdad. Entonces...
cuando Citó aparecía una una publicación, cuenta paródica, exactamente, básicamente. respecto a el alza de un determinado producto, ¿cierto? En el Jumbot, él pensaba que era verdad. Y Jumbot salió a desmentir lo que no tenía nada que ver con el Jumbo. Oye, y lo tercero que me parece lo más grave es que él dice de que la instalación de esta base militar norteamericana en Ushuaia es el primer paso para la recuperación diplomática de las Islas Malvinas y para consolidar las pretensiones de Argentina en la Antártida. Y ahí hay un conflicto que está abierto con Chile ese año. Sabemos de que hay un pacto antártico, no es efectivo la soberanía que uno puede todavía ejercer ahí, pero los mapas de Chile y sus pretensiones con los de Argentina y sus pretensiones se superponen. Entonces eso ya representa un peligro sobre el cual Chile podría tomar nota. Préstale tu Ya. audífono, Rodrigo, para que escuchemos al propio Milei. No sé si aquí parece que habla de lo del Jumbo, básicamente. A ver, Vamos. escuchemos entonces lo que pasó ayer ahí en Radio Neura. Caída de precios. Caída de precios. Pero Caída de precios. Andino, caída de precios. esto es en marzo 19, más o menos, sí, por acá. Marzo, 7 días, 5.22. O sea, ¿qué pasamos? De 5.22 a menos 4.52. Se va a derrumbar la tasa de inflación. Porque ¿qué es lo que pasa? Y yo esto lo adelanté. No. ¿Viste cuando el tipo de cambio estaba en 1.350 y cayó a 1.000? Dije, el dólar es un indicador adelantado. Porque es un activo financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento, cuando pase todo el quilombo de la estacionalidad, de lo que es febrero, marzo, abril, se va a caer como un piano la O sea, inflación. loco, ¿estás con fe que esto, septiembre, octubre, lo tenés encaminado? No tengas duda, No tenga ¿Eh? duda. no tengas duda. Caída de precios. Ya, y esa cuenta Ya, era un ahí bot. está. Más, Bueno, más lo que te conté yo de las es que pretensiones él dice que antárticas. va a terminar rápidamente con la inflación, básicamente citando a una cuenta bot. Pero es como, no sé, seguir sí, unos... no, como aquí en Chile es a Cascadas Japón. Claro, vamos, no, ¿Cachai? Como que- según el estudio de Cascada Japón y citarlo, pero es un presidente. el presidente del país, qué vergüenza. Esto tiene dos aristas, ¿no? Digo, la primera, Se llama bot Jumbo, ¿ah? Se llama bot. empecemos por lo más gracioso y lo más pintoresco, que es que discute con un bot, ¿no? Digo, Ah, sí. el presidente argentino pasa mucho tiempo en redes sociales, Wow. muchísimo. Nosotros El sabemos. otro día salió un informe y está hasta las 2, 3 de la mañana dando likes a cosas que son realmente bastante complejas, mucha discriminación, mucha xenofobia de todo tipo, barbaridades, mucha incitación al odio político, barbaridades. Pero bueno, me parece que nos tenemos que centrar en cosas más importantes. A mí también me gusta pasar mucho tiempo en redes. No quisiera. No peleas con bot, pero... No peleo con bot, digo, me parece que es una cuestión humana. Como que quisiera correr las cuestiones humanas que tiene y centrarme en lo grave que ¿Qué es. es? Primero, la inflación va a bajar. Miren, yo pienso que la inflación va a bajar básicamente porque los argentinos no estamos pudiendo comprar Nada. nada. Comida. La gente está comiendo una vez al día. Gente con trabajo formal, clase media. Está muy severa la situación. Entonces, naturalmente va a bajar la inflación. Bajar la inflación. Porque baja el poder adquisitivo. O sea, Bajar la una inflación. niña- le Con la conté- gente pasando hambre lo hace cualquiera. Es como que ellos, los economistas ortodoxos siempre nos ponen el ejemplo de la casa, ¿no? Bueno, pero si vos administrás una casa no podés gastar más de lo que entra, que medio es una estupidez, porque a vos a veces para comprarte una heladera, para cambiar el lavarropa que se te rompió, te endeudás un poquito. Ni hablar si sacás un préstamo hipotecario para tener tu casa Exacto. propia. Bueno, ahora, en la metáfora de la casa de Milei, es como que vos dejes a tus hijos sin comer para ahorrar plata. Entonces, así cualquiera va a tener un ahorro si vos dejas a tus hijos sin comer, pero no puedes tener a los pibes en la habitación llorando de hambre. Y hoy la Argentina tiene a su gente empezando a pasar hambre. Es bastante severa la situación. Estamos con un salario mensual de $190. El más bajo de la región. El más bajo de la región. Es realmente preocupante. Entonces yo pienso que en su cabeza la inflación va a bajar con la gente caminando como Walking Dead por las calles de Buenos Aires. Eso, la verdad, lo hace cualquiera. Es una barbaridad. Y lo otro que me parece muy grave que vos mencionaste es lo de la base militar. Lo de la base integrada en la puerta de la Antártida. Los movimientos geopolíticos que está teniendo la política exterior de Javier Milei está poniendo a la Argentina en una encrucijada peligrosa. Y ya hubo movimientos muy parecidos en los 90, también en un gobierno neoliberal de los Menem, no sé si ustedes Sí, se por acuerdan de supuesto, los Menem. Ahora están de vuelta. El presidente de la Cámara de Diputados es Menem, tenés Sí, como 5 hay- Menem dando hay- vuelta por hay el un gobierno. sobrino que es muy cercano a Milei. Exactamente, bueno, los Menem volvieron y están en los 90, nosotros tuvimos 2 atentados terroristas. Nos volaron una Nada, embajada
y la AMIA. Entonces, digo, cuando se empiezan a dar este tipo de movimientos geopolíticos riesgosos, irresponsables, es jodido no solo para la Argentina, para toda la región. Muy accesado lo que vos marcás, que tenemos una reclamación territorial superpuesta en la Antártida, entonces poner a Laura Richardson como jefa militar, supervisora del Atlántico Sur y de la puerta de ingreso y del polo logístico más importante de la Antártida, es de un riesgo muy grande. Es de un riesgo muy grande. Qué fuerte lo que estás diciendo, porque la verdad es que volver a esos tiempos es prácticamente peligroso. Estábamos hablando de Ecuador, y tienen algo en común Milei y Noboa, en el sentido de que no están tan lejanos, ¿no? Ambos son dos sujetos extremadamente populistas, ¿verdad? Utilizan el populismo penal, no les gustan mucho las manifestaciones sociales. ¿Lo ves tú también? Sí, y te voy a agregar un dato más. Hay dos cosas que yo veo de parecidas entre Ecuador y Argentina en los últimos tiempos, que son imágenes, ¿eh? Es casi semiótica lo que te voy a plantear. Pero hay mucha injerencia de Estados Unidos, y yo no soy un anti-yanqui. Los compañeros míos que me conocen, mi hija nació en Estados Unidos, digo, no soy un anti-yanqui. Pero hay mucha injerencia de Estados Unidos y hay mucha militarización en las calles, Claro. Mucha militarización. Entonces hay dos imágenes que uno empieza a ver en Ecuador hace unos meses, que son mucho Estados Unidos, mucha militarización, y lo empezás a ver en Argentina. ¿Y en Ecuador sirvió para algo? ¿Piensan ustedes que sirvió para algo? O sea, sirvió todo lo para contrario. nada. Fue todo- Mataron a un presidente en plena campaña, mataron a una claro. alcaldesa, no para de haber muertos, la crisis carcelaria es enorme, el No se sabe qué narcotráfico va a pasar pulula por con todos lados. Jorge Glass. Tal cual. Ahora, cuando uno piensa en la situación de Argentina, que para todos es preocupante y dramática, muchos pensamos de que esto no va a terminar bien. Yo dudo de que Milei pueda terminar su mandato realmente. Pero también me preocupa algunas actitudes de él. Ha manifestado muchas veces en estudios de televisión fotofobia, ha pedido que por favor guarden silencio en salas donde nadie ha hablado. Entonces ya uno se entra a preocupar un poco también por la salud mental del presidente. Es un tema allá en Argentina, entendiendo de que es muy probable, y esto corre por mi cuenta, de que Milei represente la cara frontal de un proyecto donde atrás están los Menem, Macri, Bullrich, y el día en que vengan las malas, el responsable va a ser Milei y los otros no van a pagar por nada. Se van a ir al extranjero seguramente. Sí, Rodrigo, la verdad es que es muy cierto lo que decís. Vos sabés que el tema de la salud mental se lo toma de manera jocosa por el periodismo argentino. No hay una responsabilidad periodística al respecto. A mí por momentos me preocupa. Lo que pasa es que a veces estamos tan preocupados en determinadas cuestiones que tienen que ver con políticas públicas y demás, que no nos ponemos a debatir eso. Yo igual pienso que Milei tiene una diferencia grande con Macri. Me parece que Macri era... Es muy fuerte lo que voy a decir, pero me parece que Macri era un mafioso y una mala persona. Este hombre, Javier Milei, más allá de las barbaridades que piensa en términos políticos, que claramente me encuentra en las antípodas, es una persona que tiene un ego y quiere probar y probarse a sí mismo que sus ideas pueden llegar a funcionar en un Estado. Entonces estamos ante dos personas distintas. Macri era una persona que quería llegar al Estado para hacer negocios rápidos para él y sus amigos y dejar tierra arrasada. Javier Milei probablemente deje tierra arrasada, pero en su ego y en su cabeza tiene una tesitura de Estado que quiere probar y probarse que funciona. En el medio nos va a arrastrar a todos, ¿no? Pero digo, encuentro esa diferencia. Y lo de la salud mental me parece que es preocupante, pero no está, la sociedad argentina no lo está abordando como vos lo planteás. Mira, yo pensé que sí, o sea, bueno, todo lo que ha pasado, incluso con los perros y todo eso, ese tipo de cosas que uno queda un poquito perplejo, ¿no? Lo toman de manera jocosa, Ale. Lo que pasa es que ¿Sí? los medios de comunicación en Argentina no ejercen un periodismo responsable bajo ningún concepto. Entonces hay un montón de cosas que se toman jocosas. De hecho, lo de los perros me parece de nuevo, ¿no? Que es un poco el costado humano de él y no quisiera meterme por ahí porque me parece que hay cosas mucho más interesantes. No, por supuesto, pero cuando para uno abordar. lo ve es como... No, pero ¿qué es lo paradójico? Que grita viva la libertad, carajo, y pone a los perros en caniles. A mí no se me ocurriría tener un perro enjaulado. Claro, es que es como llega, es que te juro que, claro, uno dice, sí, yo entiendo que uno podría tratar de reírse con esto, pero a mí no me parece ni chistoso, porque de verdad lo encuentro preocupante. Es que ahí tiene que ver con lo que hablamos al principio de cómo Claro. hemos dejado de que este tipo de personas prostituyan la palabra libertad. Porque ellos hablan de un espectro de la libertad. Yo me acuerdo muy bien de la canción de los prisioneros ultraderecha, que tenían su coro libertad, ¿cierto?
para hacer negocio, para dejar hecho mierda el planeta, para ir a la cárcel por deuda, pero no libertad para poder disfrutarla. Hablan de esa libertad. Claro. Hoy es la libertad de enfermarse de dengue en Argentina. Yo no sé si ustedes saben, Sí, pero sí. tenemos Una crisis tremenda. gravísima. Y las vacunas están $140, pero ni siquiera hay información desde el Estado. Porque es tan precaria la situación y tan chico el Estado que pretende Milei, que ni siquiera les pedimos vacunas, pero información, no sabemos si hay que vacunarse o no, ¿viste? Entonces la vecina te dice que escuchó que un médico dijo que no hay que vacunarse ahora y esperar al verano, porque si te das una vacuna y en el medio te pica, digo, no tenemos información, no hay autoridades sanitarias dándonos información en el medio de una epidemia, que digo, no los quiero asustar, pero probablemente les llegue a ustedes porque es una cuestión lógica. No, va a llegar en algún... Y de hecho, dengue hay en algunas zonas que tienen Eso, un te iba a decir, clima... en algunas zonas en algunas porque zonas que tiene tienen un que ver clima con más el clima. cálido, porque nosotros como tenemos un clima mediterráneo, como que el dengue acá en esta época, otoño-invierno, no sobreviviría mucho. Claro. Pero en la de Pascua, en Arica, en zonas altiplánicas, sí. Pero bueno, ustedes tienen un Estado hoy presente, ¿no? Que básicamente Exacto. quiere cuidar a sus ciudadanos, que es lo que nosotros no tenemos. Los medicamentos han subido, las ventas han caído de medicamentos un 50%. Las ventas de medicamentos. Sí, lo hablaba con mi prima que se dedica a la farmacia el fin de semana. Un 50% han caído las ventas de medicamentos. ¿Y eso qué es? Es gente que no está pudiendo cumplir con sus tratamientos. Lógico, no es que la gente esté sana ahora, ¿no? Porque uno cuando se ajusta, que deja de comprar, no sé, deja de salir a comer afuera, deja de ir a un bar a tomar una cerveza, deja de comprarse ropa nueva, pero dejar de comprar medicamentos te habla de una situación muy No, sí, es compleja. cosa dramática. Yo he visto entrevistas jubilados, como bien dice él, de que ya no pueden tener ni siquiera no solo una comida al día, como que hay días que se los saltan, no como el lunes, el martes no, el miércoles sí. ¿Me entiendes? Y gente que no tiene Bueno, posibilidad de les acceder a algo mostré más. al principio del programa, les conté de esta niña de 12 años que tuvo que ir a robar útiles escolares y fue detenida. 12 años. ¿Por qué? Porque no tenía útiles para ir al colegio. Y además empieza eso, ¿no? El punitivismo, porque estos modelos solamente cierran con represión, con punitivismo, con cárcel, porque si no las sociedades naturalmente salen a protestar a la calle. La gente, y además en Argentina, con la tradición peronista que hay y con los años que tuvimos de la presidencia de Cristina Kirchner, que fueron muy buenos, que habían dejado el salario, ustedes imagínense, cuando se va Cristina en el año 2015, el salario argentino estaba en 590 y pico, casi $600 el salario mínimo de Argentina, era el más alto de la región. De la región, sí. Y hoy estamos a 190 con una inflación global en dólares. Y la pregunta es, con el salario miserable en el piso mínimo, ¿ha aumentado el empleo? Porque siempre dicen, no, si el salario mínimo fuera menor, habría más empleo. No, pues. No, en absoluto, porque ¿qué es lo que sucede? Es un círculo esto. Al haber menos plata circulando, al haber menos poder adquisitivo, la gente compra menos. Entonces hay un kiosco que cierra, hay una pyme que tiene que echar 2 empleados porque tiene menos venta. Es un círculo. Hasta las Sí, grandes ahora- industrias sí. pierden. A ver, si volvemos a lo que estaba tratando de decir el presidente de Argentina en la entrevista cuando se enfrasca en su pelea con un bot, tenemos claramente un grado de desprolijidad en toda la presentación de él, que es parte de hecho de su forma de venderse, como su locura es lo que lamentablemente le ayudó en tener una base de votos también de personas que no necesariamente votarían por las ideas que tiene Milei, sino simplemente por el grado de intensidad, emocionalidad con el cual expresa todo esto. Pero lo que está tratando de decir con el tema del dólar, ¿ya? Es que cuando uno tiene un dólar más fuerte, ¿no? Un peso más débil. Acércate un poquito más. Punto. Es que las importaciones son más baratos. ¿Cierto? Porque el dólar es más fuerte. Si las importaciones son más baratas, eso implica que también todas las cosas que compiten con las importaciones también tienen que bajar de precio, si no todo el mundo va a comprar el competidor que viene de afuera. Entonces están obligados los empresarios argentinos a bajar sus precios compitiendo con las importaciones que ya son más bajos producto del dólar fuerte, ¿ya? Y posterior a eso, se genera una situación donde si el sector de todos los productos se llaman en economía transables, los que compiten con importaciones que son importaciones, ya todo eso es mucho más barato, entonces los demás productos vuelven más caros, la gente deja de comprar eso. Entonces, eventualmente, desde que uno tiene un dólar más fuerte, tiene eventualmente un control general de los precios, un freno en la inflación,
¿ya? Entre dicho hecho hay un trecho. ¿Ya? Entonces el problema es mientras tanto, porque lo que está diciendo en términos económicos es razonable en que eventualmente con un dólar fuerte va a bajar la inflación. Sí. Mientras tanto, el país tiene personas que no pueden comprar medicamentos. ¿Ya? Mientras que uno espera para eso, y cuando uno tiene una situación donde las importaciones son más baratas, ¿qué hace la gente? Compra más importaciones. Se endeuda el país mientras tanto. ¿Ya? Entonces, de hecho, eso es... Pero aquí no se está endeudando el país, ¿no? O sea, Sí, más lo está endeudado que haciendo. Argentina. Las personas, Es pero que no... claro. Lo que termina, el efecto es que debilita la posición internacional en términos de la deuda, no solamente del Pero Argentina gobierno, está muy sino en endeudado. general. Muy Pero eso pasó, endeudado. pasó a Chile. Chile hacía exactamente lo mismo. Decían, es una deuda privada, ¿qué importa? Y terminó colapsando el país en 82-83. Los Chicago Boys ya hicieron eso y generaron colapso, porque cuando uno Exacto. depende de un dólar fuerte para controlar la inflación, tiene ese problema de uno está en realidad sobreendeudando también. Pero mientras tanto, porque eso es la terapia de shock además, uno está endeudando el país por mayor importación, también uno está dejando esa crisis social fuerte. Y la pregunta entonces es bastante de... Esa cuestión económica tiene una pequeña parte de lógica, pero siempre y cuando Milei va a poder aplastar cualquier acto de protesta contra el sufrimiento que se hace en el famoso mientras tanto. Entonces, eso es la institucionalidad. ¿Ves un problema con la institucionalidad democrática argentina o que está en peligro justamente porque la lógica de esta terapia de shock de Milei es la necesidad de aplastar para llegar a su mientras tanto? Hoy todavía no lo vemos y nosotros desde el peronismo somos absolutamente democráticos y yo estoy seguro que vamos a ser los garantes de la institucionalidad. Lo que pasa es que yo no sé cuánto va a aguantar la gente, Hassan. Te soy muy sincero. No lo sé. Porque... Claro, ¿cuánto puede aguantar el hambre? No lo sé. La verdad yo no sé Claro. cuánto se puede llegar a aguantar. Lo que también sucede es que vos mencionabas a la deuda, ¿no? Y digo, ese es uno de los grandes problemas argentinos. El gobierno de Mauricio Macri nos endeudó en 100.000 millones de dólares entre privados y organismos multilaterales de crédito. La deuda específica con el Fondo Monetario Internacional fue acordada de 55.000 millones de dólares, desembolsada 45.000 porque después cuando perdió las elecciones no le dieron los últimos 10.000. 45.000 millones de dólares. Es el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Ha incumplido su capacidad prestable, incumpliendo el estatuto. Ustedes figúrense que a Ucrania, para recuperarse de una guerra, ni menos que con Rusia, le dan 12.000 millones de dólares. Y yo les estoy diciendo que a la Argentina de Mauricio Macri, sin guerra, sin pandemia, le dieron 45.000 millones, un préstamo político que nos deja en la situación en la que estamos y por eso también el gobierno de Alberto Fernández, del que fuimos partes con algunas diferencias internas que marcamos, fue un mal gobierno en términos económicos. Entonces, todo eso da lugar a la emergencia de Milei. Ahí vemos cómo el Fondo Monetario Internacional y las injerencias externas terminan generando un sistema perverso que tiene sus resultados perfectos para ellos, ¿no? Y hoy, Milei, como ya no tiene capacidad prestable con organismos multilaterales de crédito, porque nadie más nos presta plata, claro, empieza a endeudarse con fondos tipo BlackRock, ¿sí? Fondos de inversión, estos gigantes que tienen más plata que de más de 100 estados. ¿Y qué pone como garantía? Nuestros bienes comunes naturales. La Argentina está entrando en una espiral de deuda mayor al que tiene, con fondos de inversión del tipo BlackRock, con sus bienes naturales comunes, es decir, sus recursos naturales, el litio, el agua, las reservas que nos quedan de shale oil y gas como garantía. Esa es la situación. Eso es peligroso. Terrible. Muy peligroso. Bueno, el dengue, dicen por aquí, es efecto del cambio climático y que el mosquito se está como habituando a vivir en otros ambientes. Mira, por ejemplo, en Isla de menos Pascua, favorables como Santiago, exacto, por ejemplo. Rapa Nui ha tenido dengue siempre, pero controlado. siempre, Claro, controlado. Pero han aparecido en sectores del norte, límite con Bolivia, con, por ejemplo, no sé, Jujuy, ¿cierto? En Argentina, en el caso de toda la zona de Cachiyuyo, para allá, sí, han aparecido. Pero a Santiago entiendo que no ha llegado. Ha llegado gente infectada. Gente que va a Argentina y que llega infectada. O sea, yo conozco gente que llegó con dengue, porque allá no hay ningún control, ni mucha información, y por lo tanto las medidas de precaución básicas, que son no dejar agua estancada ni siquiera en una botella, no se toman.
Sí, ¿yo por qué lo decía? Porque tengo aquí justamente el afiche de la conversación que va a tener hoy a las 4 de la tarde sobre ecología, política, sufrimiento socioambiental y acción política regional. Aquí va a estar Franco junto a Consuelo Veloso, diputada del Maule, vicepresidenta de la bancada Campo y Tradiciones, Uriel González, administrador público, coordinador del Nodo Chile de la red de Oxygen, y por supuesto nuestro aquí invitado Franco Metaza, politólogo y parlamentario del Mercosur representando a Argentina. Van a estar conversando sobre estas temáticas. Muy interesante. Sí, nosotros estamos convencidos de que tenemos que construir un paradigma regional para abordar esta crisis de cambio climático y que no puede estar solamente con la mirada de Greta Thunberg europeocéntrica. Digo, me simpatiza mucho el personaje de Greta y Sí, me claro, parece que ha aportado mucho, pero ¿qué es lo que quiero decir? Necesitamos construir un paradigma propio que atienda las desigualdades sociales, porque el cambio climático no es lo mismo para cualquiera, porque si vos tenés plata en una zona de dengue y te podés comprar un repelente, no te va a picar el dengue y no vas a pasar la enfermedad como la va a pasar la persona pobre que no tiene plata para comprarse dengue o para llamar a... El dengue es peridomiciliario. Entonces, si yo tengo plata para llamar a un fumigador que fumigue mi jardín, probablemente tenga menos dengue que mi vecino que no. Claro. Cuando se inundan los barrios, ¿qué se inundan? Los barrios más pobres. Es decir, cuando hay calor, no es lo mismo tener aire acondicionado que no. Entonces, nosotros entendemos que hay una necesidad regional de construir un paradigma para abordar la agenda de cambio climático que atienda las desigualdades sociales y que se entienda que el cambio climático es una discusión sobre todo económica y que hay responsabilidades diferenciadas. Porque mientras Europa se pudo desarrollar como se pudo desarrollar extrayendo todos sus recursos, ahora en esta situación en donde dejaron todo patas para arriba, nos quieren decir a nosotros que no podemos desarrollarnos. Entonces nosotros lo que decimos es, nosotros somos acreedores ambientales en esta situación de crisis climática global. Y eso es un poco lo que vamos a plantear y a discutir, a intercambiar miradas hoy con Consuelo y con Uriel. Muy interesante. Maravilloso. ¿Cómo lo hacemos para reunirnos más, estar más unidos como países sudamericanos, no? Necesitamos construir poder popular regional, ¿no? Yo creo que las tareas que vos te das en tu territorio chico, que yo me doy, la tenemos que empezar a dar también a nivel regional y entendernos como ciudadanos latinoamericanos, que es lo que somos. Pregunto quizás Dale. inevitable con eso es que cuando estamos hablando de la debilidad de la institucionalidad latinoamericana, con esto de alternancia al gobierno, que la derecha no le gusta UNASUR, no le gusta la institucionalidad creada por la izquierda y viceversa, la OEA, la Organización de Estados Americanos, todos los demás instituciones son alternativos a la OEA, porque no tienen Estados Unidos metido. Posibilidades de avanzar cuando hay países que están actuando completamente fuera de las normas básicas del derecho internacional, como es el caso de Ecuador, de ver las gestiones latinoamericanas llevadas a la OEA. ¿Existe o realmente una imposibilidad? Y yo creo que la OEA ha perdido toda legitimidad después de haber sido partícipe necesaria del golpe contra Evo Morales en Bolivia, que fue un golpe de Estado clásico. Porque, no sé, tuvimos el golpe de Estado con Dilma, que fue un golpe parlamentario. A nosotros con Cristina nos quisieron hacer un golpe de blando, un soft, y no lo lograron con el Poder Judicial. Pero lo de Bolivia fue un golpe militar en los términos más puros, duros y clásicos. Y Luis Almagro, nefasto personaje de la política latinoamericana, Lo peor. puso a la OEA como garante de la dictadura de Áñez, ¿era verdad? Sí. De Áñez. Sí. Áñez. Entonces, Que ahora está detenida. Entonces, Hassan, si vos me preguntás, golpista. yo te digo, la OEA nos sirve. Sí me parece muy interesante lo que hizo Xiomara Castro, que ostenta la presidencia pro tempore de la CELAC, que la CELAC es un mecanismo de integración complejo porque primero tiene el consenso como medio de resolución de situaciones y a veces el consenso cuando son 33 es un poco difícil de lograr porque siempre hay poder de veto y además son muchos países con características muy muy distintas. No es lo mismo Trinidad y Tobago que Chile, no es lo mismo una isla del Caribe que Brasil, pero me parece que es un mecanismo que
que abarca la región y deja a Estados Unidos afuera, entonces eso lo hace interesante. Y lo que hizo Xiomara Castro de convocar a la Troika para que se reúnan para ver qué medidas tomar con Ecuador, es un poco lo que hacía UNASUR antes, ¿no? Cuando existía. Así que estoy un poco esperanzado por el lado de la CELAC. Muy bien. Invitados, invitadas, entonces hoy a las 4 de la tarde en el Zócalo de la Municipalidad de Recoleta. Recuerde que la entrada es gratis, o sea, usted puede entrar nomás a la feria sin ningún problema. Hay algunas actividades para descargar tickets, ¿no? Sí. Algunas actividades que tienen aforo, porque hay algunos lugares que son más pequeños, otros que son más grandes, hay varios lugares donde se hacen los conversatorios. Entonces, en esas que tienen aforo, las entradas igual son liberadas, pero se bajan a través de Eventrit.cl para que las puedan descargar si es necesario. Nosotros a las 5:30 vamos a estar ahí con nuestra 11 de les que sobran. Muy bien, y con eso terminamos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, un placer y me encanta, soy fanático de Chile. Muchas gracias. Eso, también. Desde ayer hemos recibido muchos y muchas nuevas y nuevos auditores que vienen de toda Sudamérica. A ver, y de Ecuador, podríamos México, decir que Argentina. toda Latinoamérica, porque también desde México tenemos muchos ahora espectadores, así que estamos muy sorprendidos. Así que nos falta en Ecuador, muchísimas personas nos están viendo, de Perú también llegaron, y así que esperamos que de Argentina también se unan a La Voz de los que Sobran, para seguir en esta resistencia ahora latinoamericanista. Totalmente. Me encanta porque en Chile nunca hemos sido muy buenos para situarnos dentro de la región, creo yo. Nos falta un poquito de eso. Una cuestión cultural, eso que estamos separados por la cordillera. Alguien nos dijo que éramos los ingleses de Latinoamérica y nos compramos ese cuento. No, pues hay que tener una mirada local. Exactamente. Así que vamos por esa Sudamérica primero y después ojalá toda Latinoamérica un poquito más unidas y unidos. Es importante para dar ciertas luchas. Nos vamos, señores. Ustedes se quedan, por supuesto, viendo todo lo que tenemos en La Voz de los que Sobran a través de todas nuestras redes sociales. Han pasado otras cosas en la mañana igual, ¿eh? Sí. Formalizaron al alcalde de Rancagua y a 4 funcionarios por corrupción. Están viendo ahora... ¿Será portada de las últimas noticias? Vamos a ver mañana. Están viendo las cautelares para los hermanos Sauer y Rodrigo Toppelberg por el caso Factop. Ayer... No alcanzamos a conversar sobre eso, sí, pero en nuestras redes sociales pueden encontrar la información. Lo que pasa es que está bien, porque en un rato más, como a las 2 de la tarde, se va a saber la cautelar, pero ya la Fiscalía describió el modus operandi, que lo podemos contar mañana. Pero yo me quiero quedar con algo que yo creo que ya es la epítome de cómo la gente se ríe de nosotros. El padre de los hermanos Sauer, Manuel Sauer, el día de ayer quedó con arresto domiciliario. Total, o sea, nocturno nomás, no total, nocturno. Y cuando iba entrando a su casa para cumplir le preguntaron a los periodistas, bueno, ¿qué le parece esto? Había dicho antes que más o menos a su hijo no lo veía nunca, no tengo idea lo que hace mi hijo, no tengo una razón muy lejana con él. Todo esto para desmarcarse de sus delitos. Y él dice, bueno, no, ¿qué le parece la prisión domiciliaria? Fantástico, así me quedo en casa. Ah, qué lindo. Riéndose en la cara de los chilenos y las chilenas a los cuales, ¿no es cierto?, dejaron de pagarle cuánta plata en el servicio de impuestos internos. Por lo tanto, es al Estado directamente al que están defraudando. ¿Cuánta gente que colocó plata también esperando un retorno? Además, mucho. Que esa plata no llegó. Exacto, mini empresarios, ¿verdad? Sí, pymes que se vieron perjudicadas por estas personas. Mañana vamos a analizar, por supuesto, todo eso con detalle. Así que un abrazo para todas, todos y todes. Yo vuelvo el viernes al programa, pero usted póngale me gusta, comparta, comente, guarde nuestros contenidos para compartirlo cuando crea que es necesario. Todo eso nos ayuda justamente con los algoritmos de las distintas redes sociales para que sigamos aquí en La Voz de los que Sobran en esta resistencia. Que estén muy bien. Chao, chao. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.